Hola, buenas tardes. Empezamos con el tema 26, que es el tema dedicado a la competencia administrativa. La competencia. La competencia en el ámbito del derecho administrativo es el equivalente a lo que nosotros conocemos dentro de las relaciones entre personas como la capacidad de obrar, es decir, la posibilidad, la facultad de poder hacer algo. Un órgano es competente cuando puede desarrollar de manera válida la toma de una decisión en relación con una determinada cuestión. La competencia, por tanto, es la capacidad que corresponde a cada órgano o a cada ente en relación con una determinada materia. Supone ser órgano competente, ser órgano habilitado para poder realizar válidamente una determinada toma de decisiones. La competencia está distribuida entre distintos órganos, como veremos a continuación, bien por razón del territorio, por razón de competencia, como una consecuencia necesaria, imprescindible, podemos decir, de división del trabajo. Es imposible que todas las materias puedan ser conocidas y abordadas por un solo órgano en todo el ámbito territorial al cual nos referiremos. Por eso se distribuye la posibilidad de tomar decisiones entre distintos órganos, y esa posibilidad, esa capacidad para tomar decisiones es la llamada competencia. La competencia es irrenunciable, es decir, al órgano que la tiene atribuida no puede renunciar a ella, no puede hacer dejación de la misma, abandono, no ejercerla. Lo dice claramente el artículo 8 de la Ley 40. Por cierto, que en esta ley vamos a referirnos a dos normas. La Ley 40-2015, que es la ley de régimen jurídico del sector público, ley estatal básica, ¿vale? La Ley 40-2015 de 1 de octubre, ley de régimen jurídico del sector público, y vamos también a referirnos a una vieja conocida que es la Ley 3-2001, que es la Ley de Gobierno y Administración de la Comunidad de Castilla y León. Estas son las dos fuentes que vamos a manejar en este tema. Bueno, pues el artículo 8 de la Ley 40 es contundente. Dice que la competencia es irrenunciable y tiene que ser ejercida por el órgano que la tiene atribuida como propia. Es decir, la regla general es que si un órgano es competente, no puede renunciar a esa competencia y tiene que ejercerla él. De manera muy parecida a la ley básica, a la Ley 40, la Ley de Gobierno dice pues, prácticamente lo mismo. Y dice que el ejercicio de las competencias administrativas corresponde a los órganos a los que se atribuya. O sea, se ejercerá por los órganos que la tengan atribuida como propia. Utiliza incluso el mismo verbo, atribuir. La atribución de una competencia a un órgano administrativo se realiza en el ámbito de nuestra comunidad mediante decreto. Es decir, es un decreto de la Junta la norma que se tiene que utilizar para atribuir competencias a un órgano administrativo. Es un decreto de la Junta de Castilla y León a propuesta del consejero competente por razón de la materia. ¿Vale? Estos dos artículos muy importantes. La competencia es irrenunciable y se ejercerá por los órganos que la tengan atribuida como propia. Y la Ley de Gobierno, el ejercicio de las competencias administrativas corresponde a los órganos que la tengan atribuida mediante decreto de la Junta a propuesta del consejero por razón de la materia. ¿Qué ocurre si un órgano administrativo ejerce una competencia sin ser competente? ¿Qué ocurre si existe una extralimitación? Bueno, la consecuencia, y esto ya lo estudiaremos en un tema posterior, es que esa actuación de ese órgano administrativo que ha actuado sin competencia, esa actuación es nula, ¿vale? O cuanto menos anulable. En concreto, las consecuencias de esta actuación, vamos a llamar ilegal, la encontramos en los artículos 47 y 48. El artículo 47, que es el artículo donde se recogen las causas de nulidad, dice que son nulos de pleno derecho los actos administrativos, las decisiones dictadas por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio. No voy a explicar nada más de este recuadro, porque lo veremos en su momento. De momento, cuando llegue el tema del acto administrativo ya lo estudiaremos con detalle. Hasta ahora
Simplemente quiero que tengáis en cuenta que cuando un órgano administrativo desarrolla una actividad sin ser competente, la consecuencia es la nulidad, que es el efecto más grave, o la anulabilidad, que es un poquito menos leve. Y eso viene en los artículos 47 y 48. Los actos dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia del territorio son nulos. Hasta aquí, ¿vale? Bueno, hemos visto que la competencia es irrenunciable y que tiene que ser ejercida la competencia por el órgano que la tiene atribuida como propio, en nuestra comunidad atribuida por decreto de la Junta. La renuncia a la competencia supone el abandono de la misma, la dejación en el ejercicio. Imaginaros un órgano que es competente, pero decide que no la hace, porque le da pereza, porque no le gusta. Bueno, pues eso no se puede hacer. Estaría haciendo abandono, estaría renunciando a la competencia. En estos casos, en los casos en los que un órgano, por razones que sean, decide no ejercer una competencia, decide que no le compensa, que no tiene medios o lo que sea para ejercer una competencia, la ley le permite que antes de hacer renuncia a la misma o abandono, lo que tiene que hacer es, cabe la posibilidad de entregar esa competencia a un tercero, a otro órgano administrativo de la misma administración, ¿vale? Puede transferir la competencia plena, su titularidad y su ejercicio a un órgano. Cuando un órgano administrativo atribuye una competencia a otro órgano, titularidad y ejercicio, se habla de desconcentración. Lo que caracteriza a la desconcentración es que hay traspaso o cesión de los dos elementos de la competencia, la titularidad y el ejercicio. Siempre lo explico con un ejemplo. Esto de la titularidad y el ejercicio quizá no sea el más adecuado, pero desde luego sí que es gráfico. Una persona puede ser titular de una vivienda, es el dueño, y puede no ejercer el derecho a vivir sobre esa vivienda, porque la puede tener alquilada. Cuando este señor vende la vivienda, lo que hace es transferir la titularidad y el ejercicio. Cuando la alquila, sigue siendo el titular, pero lo que transfiere al arrendatario es el ejercicio. Bueno, pues esta idea la podemos transponer a la competencia. Cuando el órgano competente transmite titularidad y ejercicio, estamos ante una técnica que se llama técnica de la desconcentración, ¿vale? La renuncia a la competencia está prohibida. Ya lo hemos visto que la competencia es irrenunciable. Supone la dejación o el abandono en la misma. Lo que permiten las leyes es la transferencia de la titularidad y el ejercicio de la competencia a través de la desconcentración, que puede tener lugar por parte de un órgano administrativo en otro jerárquicamente dependiente. En concreto, la Ley 40, en su artículo 8.2, o sea, una vez que proclama que la competencia es irrenunciable y será ejercida precisamente por el órgano que la tenga atribuida como propia, dice que la titularidad y el ejercicio, ¿veis?, de la competencia atribuida a un órgano administrativo puede ser desconcentrado. La desconcentración es una técnica interna de cada administración, interna, ¿vale?, dentro de la Comunidad de Castilla y León, no fuera de no se puede producir de una administración a otra. Se produce la desconcentración entre órganos jerárquicamente dependientes, con los requisitos y las normas que establezcan las reguladoras de la atribución de competencias. Por ejemplo, el consejero de Fomento y Medio Ambiente, si desea transferir la titularidad y el ejercicio sobre una materia, lo que sea, pues sobre la declaración de impacto ambiental, lo que tiene que hacer es desconcentrar esa competencia en un órgano dependiente, yo que sé, en el director general de Medio Ambiente. Ya conocemos la estructura de la Administración de Castilla y León y sabemos que en las consejerías hay un secretario general y unas direcciones generales. Pueden existir viceconsejerías. Por tanto, consejero, viceconsejero, dependiendo del consejero, un secretario general y direcciones generales. Y dependiendo de la viceconsejería, pueden existir una o varias direcciones generales. Bueno, pues el consejero podría desconcentrar esa competencia tanto en el viceconsejero, porque es jerárquicamente dependiente, como en un director general, como en el propio secretario general. La técnica
en virtud de la cual la competencia, titularidad más ejercicio, se transfiere a un órgano de la misma administración jerárquicamente dependiente, es la desconcentración. Pero hay casos en los que lo que se transfiere no son los dos elementos de la competencia, sino que el titular de la competencia retiene la titularidad y lo que transmite es simplemente el ejercicio. Él sigue siendo el titular, pero la competencia la ejerce otro. Cuando ocurre esto, estamos ante una técnica, bueno, mejor dicho, ante dos técnicas que son la delegación de competencia y la avocación. Por tanto, la delegación de competencia es una técnica de atribución de competencias en virtud del cual un órgano administrativo cede a otro no la titularidad, sino el ejercicio de una competencia, ¿vale? Si transmite la titularidad y el ejercicio, estaríamos ante, como hemos visto, la desconcentración. Vamos a ver un poquito más adelante qué diferencia hay entre la delegación y la avocación. Tienen en común que suponen transferencia del ejercicio, pero no de la titularidad. Ya veremos, ¿vale? En este tema conviene no correr mucho, ¿vale? Y ir fijando los conceptos. Transferencia y titularidad más ejercicio, desconcentración. Transferencia solo del ejercicio, dos posibilidades: delegación y avocación. La ley contempla la posibilidad de delegar competencias entre órganos de una misma entidad, órganos, por ejemplo, de una misma consejería, pero también permite la posibilidad de delegación de una consejería a lo que hemos estudiado en el tema anterior, ¿no? Una delegación de la consejería al organismo autónomo, a la entidad ente público de derecho privado, como vamos a ver a continuación. La ley contempla no solo la delegación entre órganos de una misma entidad, de consejería a consejería, de consejería a dirección general, sino también la delegación en órgano perteneciente a otra entidad de derecho público o vinculada o dependiente de aquellas. Una tercera categoría de técnicas que afectan a las competencias son estas tres: la encomienda de gestión, la delegación de firma y la suplencia. La desconcentración supone ceder la titularidad y el ejercicio. La delegación y la avocación ya veremos que consiste en transferir únicamente el ejercicio. Bueno, pues en estas tres, en la encomienda de gestión, en la delegación de firma y en la suplencia, no se transmite ni la titularidad, ¿vale?, ni tampoco el ejercicio, sino, o al menos en cuanto al ejercicio, solo se transmiten algunos elementos del ejercicio, algunos. La encomienda de gestión, la delegación de firma y la suplencia tampoco suponen alteración ni de la titularidad ni de su ejercicio, ¿vale? Acordaros, ninguna de las dos cosas, aunque sí de elementos determinantes de su ejercicio. Os voy a poner un ejemplo para que lo entendáis. Un ejemplo muy fácil de entender es la delegación de firma. La delegación de firma es una figura que surge para tratar de evitar que los altos cargos, los órganos superiores, se pasen toda la mañana firmando documentos. Firmando los documentos correspondientes a las decisiones que ellos han tomado. Daros cuenta de lo que os digo, para evitar que el ministro o el consejero se pase toda la mañana firmando actos administrativos que él ha dictado, porque se considera que al final es una pérdida de tiempo. Está perdiendo el tiempo firmando, se le va la mañana, ¿no? Bueno, pues en la delegación de firma, daros cuenta que, imaginaros que el consejero dicta una orden, porque los consejeros dictan órdenes, ya lo sabéis, dicta una orden, y el consejero es el que decide, ¿no? El que decide sobre esa materia, es el titular, es el que la ejercita, porque es el que toma la decisión, pero lo que hace es
no firmar, sino que firma otro por él. El consejero, por delegación de firma, fulanito. Es decir, el firmante actúa por delegación de la firma, lo único que hace es el acto físico de la firma. Está firmando por otra persona. Como veis, no se transfiere la titularidad, no se transfiere el ejercicio, porque es el consejero el que ha tomado la decisión en un sentido o en otro, es el titular, el que la ha ejercido en un sentido o en otro, lo único que hace es no firmar. Es decir, no hay ni alteración de la titularidad ni del ejercicio, pero sí de un elemento determinante del ejercicio, ¿cuál es? La firma, el suscribir la solicitud, la resolución, en este caso la orden. La ley 40 dice que la delegación de competencias, la encomienda de gestión, que no lo hemos visto, la delegación de firma y la suplencia no suponen alteración de la titularidad, porque cuando se produce alteración de la titularidad estamos ante la desconcentración, ¿cierto? Vale. Aunque sí de elementos determinantes de su ejercicio, que en cada caso se prevén. Bueno, pues en la delegación de competencias afecta a unos elementos, en la suplencia a otros, esto lo estudiaremos poco a poco. De momento, por empezar a tener los conceptos un poquito claros, recordad que la competencia está integrada por dos elementos, titularidad y ejercicio. Si se transmiten los dos, desconcentración. Si se transmite el ejercicio solo, delegación de competencia. Si se transmite algún elemento del ejercicio, como por ejemplo el acto de la firma, estaríamos ante supuestos que no se transmite ni la titularidad ni el ejercicio, sino algún elemento determinante. La ley de gobierno se refiere a la desconcentración. Y fijaros cómo empieza. La titularidad y el ejercicio, ¿vale?, de las competencias propias de un órgano de administración general. Claro, vosotros ya sabéis que la administración de Castilla y León está integrada por administración general y administración institucional, organismos autónomos y entes públicos de derecho privado, ¿no? Bueno, pues el ejercicio, la titularidad y el ejercicio de competencias de la administración general pueden ser desconcentradas, o sea, un órgano de la administración general puede desconcentrar una competencia en un órgano jerárquicamente dependiente. ¿Os dais cuenta que solamente es una técnica interna de la propia administración? El consejero puede desconcentrar en un órgano dependiente de él. Y puede hacerlo en un órgano tanto central, ¿vale?, como en un órgano periférico. Bueno, nosotros sabemos que órganos periféricos teníamos órgano periférico directivo, las delegaciones territoriales, ¿no? Bueno, pues vamos a leer el artículo. La titularidad y el ejercicio de las competencias de los órganos de la Administración General podrán ser desconcentradas en otros órganos jerárquicamente dependientes, tanto centrales. Centrales ya sabemos que podían ser centrales superiores y centrales directivos, ¿no? Centrales superiores, el consejero, el viceconsejero, y directivos, el resto. Tanto centrales con categoría, fijaros, superior al servicio, ¿vale?, como periféricos con categoría igual o superior a departamento territorial. Una vez desconcentrada una competencia, cabe la delegación. El beneficiario de la desconcentración, el órgano desconcentrado, puede a su vez delegarla. Para entender este artículo tenemos que tener muy claro la estructura de la administración de Castilla y León, ¿no? Administración general, administración institucional. Administración general, órganos centrales. Órganos centrales superiores, consejero, vamos, ya sabéis, ¿no? El presidencia, vicepresidencia, consejerías, viceconsejerías. Y órganos centrales directivos centrales, secretarías generales, ¿no?, y direcciones generales. Las secretarías generales
y las direcciones generales, a su vez, se estructuran en servicio, ¿vale? En servicio, servicio 1, servicio 2, servicio 3. Bueno, pues mirad lo que dice. La titularidad y el ejercicio de órganos de la Administración General podrán ser desconcentradas en órganos jerárquicamente dependientes, tanto centrales con categoría superior a servicio, o sea que en el servicio ya no se puede delegar, superior a servicio, por tanto se puede delegar en una dirección general o en una secretaría general, pero no la estructura inferior a la dirección general y en la secretaría general, ¿vale? Servicio, superior a servicio o periférico. Periférico es más fácil, porque tenemos las delegaciones territoriales. Las delegaciones se estructuraban en departamentos territoriales o servicios territoriales. Bueno, pues fijaros lo que dice. Se puede desconcentrar en un órgano periférico igual o superior a departamento territorial. Es decir, un órgano de administración general puede desconcentrar en la delegación territorial o delegado, en la propia delegación territorial, también en el departamento territorial o en el servicio territorial, porque ya vimos que había órganos que tenían el mismo rango que un departamento territorial, los servicios territoriales, ¿no? Los servicios territoriales, la Dirección Provincial de Educación, la Oficina Territorial de Trabajo. Cuando se desconcentra, la desconcentración de competencias y su revocación, ¿vale? Porque es reversible, yo puedo desconcentrar y puedo luego revocarla, echarme otra cuenta, se aprueba por decreto de la Junta. Porque hemos visto antes también que las competencias se atribuían por decreto, ¿no? Lo hemos visto al principio. Y se publica la desconcentración en el Boletín Oficial del Estado. Por tanto, hemos visto la primera gran figura, la desconcentración. Supone transferencia de la titularidad y el ejercicio. Se puede producir en el ámbito de Castilla y León, ¿no? Conforme a la ley de gobierno. Se puede producir en órganos jerárquicamente dependientes, centrales, hasta el servicio no, periféricos, hasta el departamento territorial o equivalente, incluido. La desconcentración se hace por decreto de la Junta, ¿vale? Y se publica en el Boletín Oficial de Castilla y León. Estamos hablando de órgano competente y conviene tener en cuenta que para que un órgano sea considerado competente es necesario que en el mismo se den tres factores. Para que un órgano sea competente tiene que serlo por razón de la materia, por razón de la jerarquía y por razón del territorio. Lo vais a entender con un ejemplo fácilmente. Para que un órgano sea competente es necesario que los tres círculos, competencia material, competencia jerárquica y competencia territorial, confluyan entre sí y se toquen entre sí, ¿vale? Y hay una zona de confluencia de los tres círculos. Os lo explico. Imaginaros que un consejero es competente para, pues yo qué sé, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Un ejemplo un poco burdo, ¿no? ¿Quién puede ser, qué consejería sería la competente para aprobación, pues yo qué sé, de declaraciones de impacto ambiental, una cosa medioambiental, ¿no? Bueno, pues cualquier consejero, no, será el consejero competente por razón de la materia. A cada consejería, lo vimos, se le atribuía la responsabilidad sobre un ámbito concreto de la actividad administrativa. Y el medio ambiente, la materia medio ambiente, corresponde a un consejero, pero no cualquiera, corresponde al consejero de medio ambiente. Claro, al consejero de medio ambiente de Castilla y León, porque también hay consejero de medio ambiente en La Rioja. ¿Sería competente para declarar un impacto ambiental en Castilla y León? No, porque la competencia tiene un acotamiento geográfico, es la competencia territorial, ¿vale? Entonces, no cualquier órgano, no de cualquier territorio, evidentemente, imaginaos que la competencia es la competencia que se le atribuye al delegado territorial. Bueno, conceder una licencia de caza en Segovia. Bueno, pues evidentemente será el delegado territorial de Segovia, no el de Soria.
Y por último, hay un tercer criterio, que es el criterio de la competencia jerárquica, de la jerarquía. Dentro de la consejería, siguiendo el ejemplo, ¿no? Dentro de la consejería de medio ambiente hay una estructura organizativa. Está el consejero, el viceconsejero, el secretario general, los directores generales. Dentro de los directores generales y de la secretaría general existen servicios, ¿no? Los servicios a su vez se estructuran en secciones. Entonces, no cualquier órgano de esa estructura es el competente. Habrá cosas que correspondan en esa jerarquía al director general y en otras al consejero. Es decir, que aunque haya competencia material en la Consejería de Medio Ambiente de Castilla y León, dentro de esa estructura es a un órgano en concreto al que le atribuye ejercitar esa competencia, por la razón que sea, por razón de su cuantía, por razón de su dificultad, de su trascendencia. Entonces, para que un órgano sea competente, es necesario que se produzca la confluencia de competencia material, jerárquica o territorial, ¿vale? La competencia jerárquica es la que cuesta un poquito más entender, quizá, ¿no? Hay cosas que son competencia del consejero y otras del viceconsejero, ¿vamos? Bueno, pues la ley 40 ha establecido un curioso artículo en el 8.3 que dice lo siguiente. Dice, si una norma atribuye la competencia a una administración, imaginaros una ley que dice, esto es competencia de la administración de Castilla y León, y no sabemos a quién le corresponde, si el consejero de Medio Ambiente, el de Sanidad, sin especificar el órgano que debe ejercerla, se atribuye de manera genérica, se entiende, se presume, tenemos que presumir que la facultad para instruir y resolver los expedientes, o sea, para tramitar los expedientes, ese procedimiento, cuando no se dice nada, corresponde a los órganos inferiores, ¿vale? Los demás abajo, competentes por razón de la materia y del territorio. Es decir, que si se trata de una materia medioambiental, pues corresponderá dentro de la Consejería de Medio Ambiente, por ejemplo, al órgano inferior. Y si existen más de un órgano inferior, competente por razón de la materia y del territorio, la facultad para instruir y resolver los expedientes corresponde al superior jerárquico común de estos. Se atribuye una competencia a una administración, a la Administración de Castilla y León, en materia de medio ambiente, pero no se dice quién tiene que resolver. Bueno, ¿quién tiene que resolver? Bueno, pues el inferior, a lo mejor el delegado, el delegado territorial en cada una de las provincias, ¿vale? El criterio es, la ley tiene que establecer un criterio para que ninguna competencia quede abandonada, quede vacía, porque no hay una atribución expresa a un órgano. Bueno, entonces establece una presunción. Cuando una norma atribuye una competencia sin indicar, sin especificar qué órgano en concreto tiene que ejercerla, hemos de suponer que le corresponde al órgano inferior competente por razón de la materia y del territorio. Y si hay varios, ¿cuál? Bueno, pues al superior jerárquico común. Las clases de competencia es una cuestión muy teórica que difícilmente nos lo van a preguntar, esto de clases de competencia. Bueno, pues, pero bueno, ahí tenéis la clasificación. Como es una cosa muy sencilla, lo voy a pasar. Prefiero dedicarme a una cuestión que nos puedan preguntar. Hasta ahora hemos visto el artículo 8. El artículo 8 lo que nos dice es que la competencia es irrenunciable, ¿vale? La competencia es irrenunciable y será ejercida por el órgano que lo tenga atribuida como propia, el 8.1, ¿vale? Lo hemos visto, ¿a dónde está? Aquí. La competencia es irrenunciable y se ejercerá por los órganos que la tengan atribuida como propia. Ahí tenemos la clave, el punto de partida. El 8.2 dice que la titularidad y el ejercicio, ¿vale?, se puede desconcentrar en otros órganos jerárquicamente dependientes. Y el 8.3, que nos dice que cuando una norma
atribuye una competencia a una administración sin precisar más, se entiende que es competente para resolver esos procedimientos el órgano inferior competente por razón de la materia o del territorio. Y si se da que hay 3 o 4 iguales de inferiores, el superior jerárquico común a estos, ¿vale? Las consecuencias de dictar una resolución un órgano que no es competente, os recuerdo, puede ser nulidad o anulabilidad. Esto ya lo estudiaremos. Bueno, pues una vez que hemos estudiado la técnica de la desconcentración, acordaros, transferencia de la titularidad y del ejercicio, nos vamos a centrar en el estudio de todas las demás, todas aquellas en los que o bien hay solo una cesión del ejercicio más o menos intenso, ¿vale? Más o menos intensa. Y la primera que vamos a estudiar es la llamada delegación de competencias. La delegación de competencias. La delegación de competencias es una técnica en virtud de la cual el órgano administrativo que tiene atribuida por una norma, por un decreto en nuestro caso, una competencia, decide seguir siendo competente, conserva la titularidad, pero no la ejerce, sino que se la entrega a otro órgano, que él es el que decide. Yo soy el titular, pero te dejo decidir a ti. Eso es la delegación de competencias. Conservo la titularidad, pero el que ejerce la competencia eres tú. Los órganos de las diferentes administraciones públicas pueden delegar, ¿vale?, el ejercicio de las competencias que tengan atribuidas. Claro, pero esto no supone una renuncia, porque yo sigo siendo el titular. No, es que yo no la ejerzo, pero la ejerce este. Digo, yo soy el titular, pero la ejerce él, ¿vale? La delegación de competencias también es una técnica que se produce dentro de cada administración. No vamos a estudiar, salvo la encomienda de gestión, que ya veremos, técnicas que traspasen las fronteras de una administración, sino que son técnicas intraadministrativas. Son técnicas internas, ¿vale?, que cada una puede emplear. Bueno, pues dice que los órganos de las diferentes administraciones pueden delegar el ejercicio de las competencias que tengan atribuidas en otros órganos de la misma administración. Y fijaros lo que dice. La delegación se puede hacer a un órgano que dependa de ti o a un órgano que no dependa de ti, tanto de la administración general como institucional. Ejemplo, el consejero de Agricultura, ¿no?, órgano superior, puede delegar el ejercicio de una competencia fijaros, puede delegarlo en el director general de Agricultura, por ejemplo, o puede delegarlo en el director general de otra consejería. Imaginaros, en un director general de la Consejería de Medio Ambiente. Es decir, puede haber una delegación vertical o una delegación cruzada hacia otra consejería. Es más, también puede el consejero delegar el ejercicio de la competencia en un organismo, una entidad de la administración institucional que dependa de su propia consejería, el consejero de Agricultura en el ITACIL, o también puede hacerlo en un organismo que dependa de otra consejería, en el ente regional de la energía, ¿no?, que dependía de Industria. Es decir, que la delegación es más flexible. Se produce siempre dentro de la misma administración, de Castilla y León, ¿no?, pero puede ser vertical dentro de la propia consejería o cruzada a otra consejería o incluso a otra administración, pero de la institucional de Castilla y León. Los órganos de las diferentes administraciones podrán delegar el ejercicio de competencias que tengan atribuidas en órganos de la misma administración, aun cuanto no sean jerárquicamente dependientes a otra consejería. El director general de Minas no depende del consejero de Agricultura, depende del consejero de Industria, pero el consejero de Agricultura puede delegar en sus propios direcciones generales o en otra dirección general. O también puede haber una delegación en organismos públicos o entidades de derecho público, es decir, la administración institucional, vinculados o dependientes de esa administración.
Ojo con esto, ¿vale? Con lo que vamos a ver a continuación. Estamos viendo cómo la ley permite traspasar el ejercicio de una competencia. Quédate con la titularidad, pero la ejerce otra. Bueno, pues la ley ha establecido una serie de límites. Hay determinadas competencias que son indelegables. Y esto les encanta preguntarlo, ¿vale? Viene a decir la ley 40 que no se pueden delegar las siguientes materias. Primero, no se pueden delegar un órgano administrativo, no puede delegar aquellas competencias que se refieran a relaciones con el rey, a relaciones con el presidente del gobierno, con las cortes. Esas competencias son indelegables. No se pueden delegar competencias relativas a asuntos que se refieran a relaciones con la jefatura del Estado, la presidencia del gobierno, las Cortes Generales, relaciones con las Cortes Generales, con los presidentes de los consejos de gobierno, con la Junta, o con las asambleas de las comunidades autónomas, con las Cortes. O sea, cuando un órgano tiene atribuida una función de relación con otra alta institución del Estado, no se la puede quitar de encima. Esas competencias de relación con las altas instituciones del Estado las tiene que ejercer el titular. No se las puede quitar del medio en su ejercicio. Vale, A. B. La adopción de disposiciones de carácter general. O sea, es indelegable la potestad reglamentaria. La Junta de Castilla y León tiene la competencia para aprobar normas, mediante la aprobación de decretos, ¿no? Por ejemplo, hemos estudiado los decretos de la Junta. La Junta no puede delegar esa posibilidad de dictar decretos en un consejero, porque la competencia para adoptar disposiciones de carácter general, reglamentos, la potestad reglamentaria es indelegable, no la puede delegar. Vale. Tercer caso, dice, la resolución de un recurso en el órgano que haya dictado el acto recurrido. Lógico. Imaginaros, esto ahora nos pilla un poco lejos, ¿no? Porque no sabemos tampoco mucho, ¿no? Pero imaginaros que un director general dicta una resolución, te deniega una subvención, el director general, en virtud de una competencia suya, ¿vale? Le corresponde resolver el procedimiento de subvención y te la deniega. Y esa denegación se puede recurrir. Se puede recurrir, según la ley, ante la Junta, por ejemplo. Bueno, pues la Junta no puede delegar la facultad de resolver ese recurso en el propio director general. No se puede delegar la resolución de un recurso en el mismo órgano que ha dictado el acto recurrido. Y por último, tampoco se pueden delegar aquellas materias en las que la ley lo diga. Es decir, que diga la ley, son ley o norma con rango de ley, ojo, norma con rango de ley. Esta competencia es indelegable, ¿vale? Pues tampoco se puede delegar. Una regla mnemotécnica que utilizaba yo cuando era opositor para acordarme de estos supuestos tan importantes era la regla del poder, de la división de poderes, ¿no? A mí se me ocurrió. Digo, bueno, al final aquí hay una competencia ejecutiva, otra legislativa y otra judicial, salvando las distancias. Ejecutiva, ¿no? De gobierno, relaciones de gobierno. Ejecutivo, relaciones del gobierno con el rey, relaciones del gobierno con las cortes. Eso es ejecutivo, ¿no? Legislativo, bueno, más bien normativo, la potestad reglamentaria. Y judicial, ¿no? De resolución. No se puede delegar la resolución de un recurso en el órgano que ha dictado el acto recurrido, ¿vale? Es una regla chorras, pero que a mí me funcionó. Vale, una pregunta muy frecuente también es si se puede delegar una competencia que tú tienes delegada. Si cabe la redelegación, ¿no? O subdelegación. Cabe. La Junta delega en un director general una competencia y esta a su vez la puede delegar en un jefe de servicio. Bueno, pues salvo autorización expresa de una ley, no podrán delegarse competencias que se ejerzan por delegación. O sea, en principio
dice la ley. En principio, no, salvo que la ley lo diga. ¿Vale? No cabe la redelegación, salvo que una ley lo diga. Y a continuación de esto, la ley 40 dice lo siguiente. Dice, no constituye obstáculo para que pueda delegarse la competencia para resolver un procedimiento la circunstancia de que la norma reguladora del mismo prevea como trámite preceptivo la emisión de un dictamen o un informe. No obstante, no podrá delegarse la competencia para resolver un procedimiento una vez que en el correspondiente procedimiento se haya emitido un dictamen o informe preceptivo acerca del mismo. Parece un trabalenguas. Os lo explico. Lo que dice este artículo de la ley 40 es lo siguiente. No, dice la ley, no hay inconveniente en que un órgano delegue en otro, ¿vale?, la competencia para resolver un procedimiento. No hay ningún inconveniente. Ninguno. Aunque en ese procedimiento hay un trámite que sea que un órgano asesor, consultivo, tenga que emitir un informe. No pasa nada. No es obstáculo. Lo que no se puede hacer es, viene a decir la ley, lo que no se puede hacer es que usted delegue cuando ya conoce el sentido del informe. Usted puede delegar, aunque haya que pedir un informe, pero lo que no puede hacer es delegar cuando ya conoce el sentido del informe evacuado, porque lo que igual está haciendo usted es quitarse el marrón. Como no me gusta lo que dice el informe, yo no resuelvo, se lo paso a otro. Yo soy el titular, pero lo ejerce otro, ¿vale? O sea, que en un procedimiento hay un trámite, el cuarto trámite, el quinto, el que sea la emisión de un informe, no es obstáculo para poder delegar. No, lo que es obstáculo es conocer el sentido del informe. Vamos a leerlo. No constituye impedimento para que pueda delegarse la competencia para resolver un procedimiento la circunstancia de que la norma reguladora del procedimiento prevea, como trámite necesario, la emisión de un dictamen o informe. No pasa nada. Tú delega antes. No obstante, no podrá delegarse la competencia una vez que en el correspondiente procedimiento se haya emitido un dictamen o informe preceptivo acerca del mismo, para evitar que uno pueda delegar cuando ya conoce el sentido del informe y no le gusta, ¿vale? Como no me gusta, yo no resuelvo, que resuelva este, te lo delego. No puedes hacerlo, porque ya conoces el sentido del informe preceptivo. Vale. La delegación de competencias supone una alteración en el ejercicio y para que produzca efectos es necesario que los ciudadanos, todo el mundo, podamos llegar a saber en un momento determinado que un órgano ha delegado el ejercicio. Por eso hay que publicarlo. Las delegaciones de competencias y su revocación, lo mismo que hemos hablado, ¿no? Con la desconcentración es revocable. Bueno, pues la delegación también es revocable. La delegación de competencias y la revocación se tienen que publicar ¿dónde? Bueno, pues en el boletín que corresponda. Puede ser el del Estado, puede ser el de la comunidad autónoma o el de la provincia. Depende de la administración a la que pertenezca el órgano delegante y el ámbito territorial de la competencia de este. Por ejemplo, si delega un ministro en un subsecretario, se publicará en el BOE. Por ejemplo, si delega el consejero en un director general de la Comunidad de Castilla y León, en el Boletín Oficial de Castilla y León. Es decir, que las delegaciones y la revocación se tienen que publicar en el diario de la administración a la que corresponda el delegante. Ojo, pregunta de test. ¿El delegante o el delegado? Bueno, el delegante. Cuando un órgano adopta una resolución por delegación, tiene que indicarlo, que actúa por delegación, ¿vale? Las resoluciones que se adopten por delegación indicarán expresamente esta circunstancia. Tiene que poner, por ejemplo, el ministro por delegación, el secretario general o el director general, ¿vale? Para que el destinatario de esa notificación sepa que la competencia estaba delegada. Tiene que indicar expresamente por delegación, o sea, que sepa, el titular es el ministro, pero ha resuelto otro, ¿vale?
Y, muy importante, se consideran dictadas por el órgano delegante. Un ejemplo. Vamos a poner un ejemplo para que lo entendáis. Yo soy el órgano superior, ¿vale? Me lo pido. Yo soy el titular de una competencia y la he venido ejerciendo durante un tiempo. Soy el titular, tengo titularidad y ejercicio. En un momento determinado, por una serie de circunstancias, yo decido que esa competencia la va a ejercer un inferior. Yo soy el titular, pero tú la ejerces. ¿Qué quiere decir eso? Que tú decides. Tú decides lo que haces. Yo solamente soy el titular. Confío en ti. Tú la ejerces. ¿Vale? Eso es la delegación. Porque yo no llego a todo, he delegado en ti para que tú resuelvas ese tipo de procedimientos. Cuando tú resuelvas un asunto, cuando notifiques al interesado, tienes que indicarle claramente que tú no eres el titular. Tú le dices, yo solamente la ejercito, el titular es Alberto. Por delegación ejercito yo. Vale, y lo más importante, se consideran dictadas no por ti, sino por mí. Esa resolución, aunque tú la firmes por delegación, se supone que ha sido dictada por mí, porque yo soy el titular. Y esto es muy importante, sobre todo a efectos de recurso, porque si es dictada por mí, será recurrible con un recurso distinto que si es dictada por el órgano inferior. ¿Vale? Esto ahora igual os suena un poco a chino, ¿vale? Pero bueno, con algún supuesto práctico lo entenderéis. Acordaros, cuando un órgano resuelve por delegación, tiene que indicarlo. PD, por delegación. ¿Vale? Por delegación. Y lo que firma él se entiende que ha sido dictado por el delegante. Es como si lo que yo hago es como si fuera tu representante, ¿no? Yo lo he hecho, pero eso es como si lo hubieras hecho tú. Vale. La delegación será revocable en cualquier momento. También se pueden delegar competencias de órganos colegiados. ¿Os acordáis de los órganos colegiados, los que están integrados por varias personas? Bueno, pues los órganos colegiados también pueden delegar el ejercicio de sus competencias en otros, en terceros. El único requisito que les dice la ley es que si en ese asunto, para decidir sobre ese asunto, el órgano colegiado, por ejemplo, tenía que actuar para aprobarlo por mayoría de 2/3, el ejercicio de esas materias, para delegarlo también se le va a pedir delegarlo con mayoría de 2/3. Es decir, que se le exige el mismo quórum que se le pedía para tomar acuerdos, el mismo para poder delegar el ejercicio de la competencia. ¿Cómo se regula la delegación en nuestro derecho autonómico, en la ley de gobierno? Pues en la siguiente manera. Dice, el ejercicio, vale, bien, el ejercicio ya nos lleva a delegación de competencias. El ejercicio de competencias propias en órganos de la Administración General podrá ser delegado, el ejercicio podrá ser delegado, en otros órganos de igual o inferior categoría, aunque no sean jerárquicamente dependientes, tanto centrales con categoría igual o superior al servicio, como periféricos con categoría igual o superior a sección, salvo disposición en contrario. La delegación de competencias y su revocación, ¿vale?, se aprobará mediante disposición propia del delegante. Si el que delega es un consejero, orden. Si el que delega es un secretario general, resolución. Si el que delega es la Junta, decreto. ¿Vale? La delegación de competencias se aprobará por la disposición que corresponda del órgano delegante y se publicará en el Boletín Oficial de Castilla y León. Requerirá la autorización del consejero o consejeros de quienes dependan. En una delegación es necesario que esté de acuerdo el consejero que delega y el que recibe, ¿vale? Tiene que haber conformidad de los dos consejeros. Se requiere la autorización previa de los consejeros de quienes dependan, delegante y delegado. Y nuestra ley de gobierno también fija determinadas competencias que no son delegables. Son competencias del presidente de la Junta y de los consejeros. Fijaros, ¿a quién le correspondía crear, modificar y suprimir consejerías y viceconsejerías? ¿No? Pues la creación, supresión de consejerías y viceconsejerías corresponde al presidente de la Junta. Es una competencia no delegable.
a quién le corresponde la firma de un decreto y ordenar su publicación en el boletín, al presidente de la Junta. Cuando veáis las competencias estas, vais a ver que no son delegables determinadas competencias de la Junta, del presidente y de los consejeros. Vale, recapitulamos. La delegación. La delegación de competencias es una técnica en virtud del cual un órgano atribuye a otro el ejercicio, pero conserva la titularidad en su poder. Cuando un órgano resuelve por delegación de otro, tiene que indicar, actúo por delegación. Y tiene que indicar cuál es el órgano en virtud del cuál es el órgano que le delegó, por delegación del consejero. Esa delegación se publica en el boletín para que todo el mundo la sepa, la pueda conocer. En la delegación, la decisión del órgano delegado es como si fuera propia del órgano delegante, ¿vale? Se considera dictada por el órgano delegante. La avocación. La primera advertencia que tengo que haceros es que no confundáis avocación con revocación, no tiene nada que ver. La competencia delegada se puede revocar, deshacer. La competencia desconcentrada hemos visto que también se podía, la desconcentración también se podía hacer, se revoca. No tiene nada que ver con la avocación. La avocación es otra cosa. La avocación tiene en común con la delegación en que se transfiere el ejercicio, no la titularidad, ¿vale? La avocación. ¿En qué consiste la avocación? Es una técnica muy peculiar, en virtud del cual, en la avocación, el órgano superior decide, como tal, como órgano superior, que un asunto que le corresponde a un órgano inferior, suyo, lo va a conocer él. O sea, toma las riendas, para que me entendáis, ¿no? El órgano superior decide en relación con uno o varios asuntos que no va a resolver el competente, que está bajo su jerarquía, sino que le va a retirar ese asunto y lo voy a resolver yo. Eso es la avocación. Es una decisión del órgano superior, del mando del órgano superior, en virtud de la cual el órgano superior decide que un determinado asunto, que es competencia de un inferior, lo voy a resolver yo, por una serie de circunstancias, ¿vale? Supone una alteración en el ejercicio. La titularidad corresponde al inferior, pero ejerce el superior, que reclama conocer un asunto del inferior. Por eso no se altera la titularidad, es titular e inferior, pero el que la ejerce es el superior. Indica una alteración en el ejercicio de la competencia. Supone que el superior atrae para sí resolver un asunto de su competencia, de la competencia del inferior. Un asunto, uno o dos, ¿vale? Viene regulada de la siguiente manera. Dice, los órganos superiores, imaginaros, el consejero, pueden avocar para sí, pueden reclamar, conocer de uno o varios asuntos cuya resolución corresponda a sus órganos dependientes, cuando circunstancias de índole técnica, económica, social, jurídica o territorial lo hagan competente. O sea, cuando concurran ciertos factores, el órgano superior puede decirle al inferior, tú de eso apártate que lo voy a conocer yo. Si os das cuenta, no supone alteración de la titularidad, supone alteración del ejercicio de la competencia en uno o varios asuntos. Vale. La avocación se puede producir respecto de un órgano inferior, ¿vale? De tus órganos inferiores. Pero puede ocurrir lo siguiente. A ver, hemos visto en el apartado anterior que la delegación, ¿vale?, podía producirse de manera vertical. Un consejero delega en un director general de su consejería, ¿vale?, en un inferior, o también podía ser vertical o cruzada. El consejero de Agricultura delegaba en el director general de Minas, ¿vale? La delegación está siempre dentro de la misma administración, pero puede ocurrir que sea dentro de la propia consejería o a otra consejería. La avocación supone que el superior reclama el conocimiento de un asunto del inferior. Ejemplo, el día 1, el consejero de Agricultura delega en el director general de Minas de la Consejería de Industria una competencia. Hace una delegación cruzada, ¿no?
Vale. Hemos visto que la delegación hay que publicarla en el BOE, en el BOCIL, ¿no? La delegación de competencias se publica en el boletín oficial, que además es necesario que esté de acuerdo el consejero de Agricultura y el consejero de Industria para esa delegación. Vale. Pero eso se produce el día 1. Y el día 15, el consejero de Industria se pregunta: ¿podré yo abocar el de Industria? ¿Podré yo abocar del director general de Minas la competencia que le delegó el de Agricultura? Digo, oye, soy superior, podré abocar, ¿no? Vale, pues la ley dice que no, que la abocación solamente la puede llevar a cabo, en este caso, el que delega, no el superior. Los órganos superiores, el consejero, puede abocar para sí el conocimiento de uno o varios asuntos que corresponda ordinariamente o por delegación a sus órganos. Y dice: en los supuestos de delegación de competencias en órganos no dependientes, cruzada, el conocimiento del asunto podrá ser abocado únicamente por el consejero delegante, no por el tuyo. A mí usted mi superior no puede, porque me la delegó aquel. Ese es el que me puede abocar, usted no. ¿Vale? La abocación supone que va a conocer de un asunto un órgano distinto, va a conocer el superior. ¿Y qué pasa con los interesados? Imagínate que es un expediente que te afecta a ti, ¿no? Y te enteras de que el superior ha abocado una competencia del inferior. Bueno, pues básicamente tienes poco que decir. Lo único que dice la ley es que tienen que notificarte, simplemente. Oye, que sepa que el consejero ha decidido que en este asunto suyo no voy a resolver yo, sino que va a resolver porque es el superior. Eso sí, lo que pide la ley es notifíqueselo y, eso sí, tome usted el acuerdo motivado. O sea, dígale usted las razones a las que ella obedece. Razones de índole técnica, económica, social, jurídica o territorial. ¿Vale? Y contra el acuerdo de abocación no cabe recurso. O sea, por eso no tienes mucho que decir. Te lo van a notificar, pero no puedes recurrir la abocación. Lo que puedes recurrir es la resolución del asunto en cuestión, si no estás de acuerdo. Pero la abocación no es recurrible. Espero que lo hayáis entendido, ¿veis? La abocación no es lo mismo que la revocación. En la revocación, el delegante se echa otra cuenta y reclama la competencia que es mía. La titularidad la tengo yo, ahora quiero mi ejercicio. Te lo revoco. Hay que publicarlo en el boletín correspondiente. En nuestro caso, en el Boletín Oficial de Castilla y León. La abocación no. La abocación supone que el órgano superior decide que un asunto de uno inferior, del cual era el inferior titular o ejercía, la voy a ejercer yo. La delegación de firma. Bueno, luego recapitulo una cosa. La delegación de firma. Es una técnica, como os he comentado antes, es muy poco romántica, ¿no? Porque al final lo único que se hace, se creó para evitar que los órganos superiores perdieran la mañana literalmente firmando documentos, ¿vale? Toda la mañana firmando, no he hecho otra cosa. Entonces, en ese caso se permitió que este órgano superior, que era el titular de la competencia y que la había ejercido, pues que la ejerciera, pero que quitarle el trance de tener que firmar, con lo cual se busca un firmante. El firmante no decide nada. El firmante ni es titular ni ejerce. El que ha puesto la multa no es él. El que ha puesto la multa es el titular de la competencia que la ejerce. Usted solamente la firma. Es una técnica simplemente de apoyo, ¿vale? De apoyo en la firma, en el garabato, por decirlo así. Dice la ley lo siguiente: los titulares de los órganos administrativos podrán, en materia de su competencia, las competencias que ostenten, aquí da igual que sean propias o delegadas, porque al final la firma es lo mismo, pueden delegar la firma de sus resoluciones o actos en órganos o unidades que de ellos dependan, dentro de los límites señalados en el artículo 9.2. Dice la ley, sí, se puede delegar la firma, pero no se puede delegar la firma en las competencias que son indelegables. O sea, usted no puede delegar que se apruebe un reglamento, lo tiene que aprobar usted. Tampoco puede delegar que el reglamento lo firme otro, ¿vale? Esa es la limitación del 9.2 que hace referencia aquí. Que no cabe ni la delegación de competencias, ni tampoco la delegación de firma en esas materias. La delegación de firma, si os dais cuenta, no afecta a la competencia.
ni a la titular ni al ejercicio, afecta a un elemento, que es la rúbrica. Y para su validez, esta no es necesario publicarla. Eso sí, la ley dice, lo único que tiene que poner es que esa rúbrica no le pertenece a usted. Que se haga constar en esa resolución que ha firmado otro por delegación de firma del ministro. 2 puntos. El secretario general o el secretario de Estado. Que se sepa que esa rúbrica no la ha hecho el ministro, la ha hecho otro. Vale. La suplencia es la última de las técnicas que vamos a ver, aparte de la encomienda de gestión. La suplencia. En la suplencia tampoco hay traspaso de la titularidad, porque estaríamos en presencia de desconcentración, ni tampoco del ejercicio, porque estaríamos en presencia de la delegación, aunque sí de algún elemento determinante. La suplencia realmente surge porque las personas que sirven a los órganos somos personas físicas, que nos vamos de vacaciones, que enfermamos, que a veces no podemos actuar porque tenemos interés en el asunto. La suplencia es una técnica simplemente de sustitución temporal. La competencia la ejerce uno porque el titular no está o el puesto está vacante. ¿Vale? Es una técnica para salir al paso. No supone alteración de la competencia, ni tampoco supone como tampoco lo supone la delegación de firma. Consiste en la posibilidad de atribuir a un órgano la facultad de tomar decisiones adoptadas por el órgano delegante. Eso es la delegación de firma. La suplencia. Para entender la suplencia tienes que pensar en que, pues por ejemplo, el consejero está enfermo, el consejero está de vacaciones. El tiempo que está enfermo, se ha tirado 2 años, no se ejerce la competencia. ¿Quién la ejerce? Habrá que buscar un sustituto, ¿no? Un suplente durante el tiempo que está enfermo. Pues cuando ocurre esto, un supuesto de ausencia temporal, ¿vale? No hay ni delegación, lo que hay es una suplencia. O sea, todos los órganos, todos los titulares de los órganos tienen un suplente y se regula de la siguiente manera. Dice, en la forma que disponga cada administración, o sea, que cada uno se organice como quiera, los titulares de los órganos, las personas, pueden ser suplidos, pueden ser sustituidos temporalmente en supuestos de vacante. A veces el puesto de director general correspondía a fulanito, pero este fulanito falleció. Es que mientras se ha muerto no se resuelve nada. Está vacante, hasta que venga alguien que tendrá que hacer esto, ¿no? Se acumulan aquí los expedientes. Vale. Vacante, o renunció, porque le tocó la lotería, el puesto queda vacante, está ausente, está de vacaciones, o está enfermo, así como los que ha sido declarada su abstención o recusación. Pues que haya riesgo de no ser imparcial, esto ya lo veremos, Dice, si no designa suplente, la competencia se ejercerá por quien designe el órgano administrativo inmediato superior de quien dependa. Viene a decir este artículo 13 que cada administración establezca a quien sustituya al otro, pero que si no dice nada, eso quien tiene que decidir quién sustituye a alguien es el superior de ese alguien, ¿vale? Si no se designa suplente, la competencia se ejerce por quien designe el órgano superior de quien dependa el puesto vacante. Vale. La suplencia no implica alteración de la competencia y para su validez no será necesaria su publicación. Aquí estudiamos en el punto 3, se indica cómo se hace en la administración del Estado. No hace falta, como siempre, cuando hablamos del Estado, dice, en las resoluciones y actos que se dicten mediante suplencia se hará constar esta circunstancia y se especificará el titular del órgano en cuya suplencia se adoptan y quien esté ejerciendo efectivamente la suplencia. Un ejemplo. Imaginaros que el jefe de servicio el jefe de servicio de agricultura tiene que resolver un asunto. Vale, pero es el mes de agosto, que se coge vacaciones siempre. Y ese asunto hay que resolverlo. Al interesado no se le puede decir, no, hasta septiembre nada, es que hasta que no venga este hombre, esto no se va a resolver. Dirá, pero no hay nadie que le cubra las espaldas en vacaciones. Claro, la ley marca que tiene que haber un suplente, ¿no? Un sustituto, una persona que firme con él. Pues en ese caso, cuando como el puesto
como el titular está vacante, ¿cómo se resolvería? Pues se resolvería la resolución y pondría: firma el jefe de servicio, por suplencia el secretario técnico. Bueno, le estás diciendo al interesado que sepas que firma el secretario técnico que está sustituyendo temporalmente al jefe de servicio. No le interesa por qué, si es por vacaciones, por vacante o que está enfermo. ¿Vale? Dice que en las resoluciones que se dicten por suplencia se hace constar esta circunstancia y se especificará el titular del órgano en cuya suplencia se adopta: el jefe de servicio, PS, por suplencia, el secretario técnico, y quién está ejerciendo efectivamente la suplencia. Hay que decir quién es el titular y quién está ejerciéndola ante esa situación coyuntural. En Castilla y León, ¿quién sustituye a otro en caso de enfermedad? Bueno, en este sentido, claro, me veo obligado a recordaros una cosa. Ya vimos cuando estudiamos la Junta, el presidente, los consejeros, quién sustituía al presidente, a los órganos superiores, ¿vale? Eso va por otro régimen, al presidente, el vicepresidente. Si era el vicepresidente, el consejero, había unos criterios, ¿no?, de sustitución. Os aconsejo que lo estudiéis ahora, porque ahora solamente nos vamos a centrar en los órganos directivos, ¿vale? Directivos, centrales y periféricos. Venga, vamos a empezar por los periféricos. ¿Quién sustituye al órgano directivo periférico? O sea, ¿quién sustituye al delegado territorial cuando el delegado está de vacaciones, o está con el COVID, o está o no hay delegado porque se murió? ¿Quién? Bueno, pues lo dice aquí. Dice: los titulares de los órganos directivos periféricos, o sea, los delegados territoriales, serán sustituidos por el secretario territorial. Vale. ¿Y qué ocurre si tampoco es secretario territorial? Porque, imaginaros, había delegado, pero se muere. Y justo se muere cuando el secretario territorial estaba de vacaciones en la India. Y va a tardar 20 días en volver. Bueno, ¿quién le sustituye? ¿Quién firma? Bueno, pues claro, en su defecto, o sea, al delegado lo sustituye el secretario territorial. Y en su defecto, el jefe del departamento territorial más antiguo. Bueno, pues ¿quién era? El de Agricultura, que lleva mucho tiempo. Bueno, pues el jefe del Servicio Territorial de Agricultura sustituye al delegado porque tampoco hay secretario, ¿vale? Pero puede ocurrir que el jefe de Agricultura no sea del gusto del consejero de presidencia. Entonces el consejero de presidencia puede adoptar que no, el de Agricultura no, otro, salvo que el consejero de presidencia disponga otra cosa. Vale, eso sería la sustitución del delegado territorial. Acordaros, al delegado el secretario. Bueno, lógico, ahí pararía. Pero si no hay en ese momento secretario, porque está enfermo, ahora con el COVID, imaginaros, ¿no? Se pueden haber contagiado los dos. ¿Y quién firma las cosas de la delegación? ¿Nadie o qué? Bueno, pues firmaría el jefe del departamento más antiguo. Más antiguo no es el más mayor, sino el que más tiempo lleve trabajando. Bueno, pues le toca al de Agricultura. Vaya, pues ya está. Pero es que al de Agricultura no gusta mucho. No, porque a lo mejor o tiene mucho trabajo, ya no se le puede acumular más. Entonces el consejero de presidencia puede disponer que sea, yo qué sé, el de Fomento. Los órganos directivos centrales, que son secretario general y directores generales. ¿Quién sustituye? ¿Quién sustituye a un director general? Los titulares de los órganos directivos centrales, un director general, será sustituido, en caso de vacante, ausencia o enfermedad, por el titular del órgano de la consejería de igual rango, o sea, un director general será sustituido por otro director general. Y si no hay, porque también está contagio de COVID, o en su defecto, del titular del órgano inmediatamente inferior. O sea, inferior al director general, un jefe de servicio, ¿no?, del jefe de servicio más antiguo, pero salvo que el consejero disponga otra cosa, el propio consejero. ¿Quién suple al secretario general? Bueno, al secretario general, el secretario tiene rango de director general, ¿no? Pues otro director general. ¿Cuál? El de más rango.
Perdón, otro director general. ¿Cuál? El más antiguo. ¿Vale? Salvo que el consejero disponga otra cosa. Y luego queda quien sustituye al resto de la tropa, ¿no? Al resto de los órganos, que no son ni directivos centrales ni directivos periféricos. Por ejemplo, ¿quién sustituye? Pues a un jefe de servicio. Bueno, o quién sustituye a un jefe de sección. Los titulares de los demás órganos serán sustituidos, siempre que el contenido de la función lo permita, por el titular del órgano del mismo rango, o sea, por otro jefe de servicio, con mayor antigüedad, dentro del centro directivo. Un jefe de servicio por otro jefe de servicio, salvo que el titular de ese órgano directivo disponga otra cosa. ¿Vale? A los jefes de servicio normalmente les sustituye el secretario técnico, porque viene así establecido en una normativa, ¿no? Que en ausencia del jefe de servicio le suple el secretario. Pero imaginaros que tampoco es secretario porque está enfermo. Bueno, pues entonces otro jefe de servicio que tiene el mismo rango, salvo que el titular del órgano establezca otra cosa. Por tanto, si ahora recapitulamos un poquito, antes de empezar con la encomienda de gestión, que seguramente sea la técnica más complicada. Recordad una cosa, cuando un órgano actúa por suplencia de otro, tiene que ponerlo. Imaginaros, el secretario, el delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora, por suplencia, PS. Tiene que poner, porque le sustituye, porque la ley básica lo dice, el secretario territorial. En las resoluciones que se dicten mediante suplencia, se hace constar esta circunstancia. El delegado, por suplencia, el secretario. Y se especificará el órgano en cuya suplencia se adoptan. ¿Vale? O sea, pones el sustituido y el sustituto. ¿Vale? Bueno, pues eso. Seguimos. Si os dais cuenta, en la desconcentración hay traspaso de titularidad y ejercicio. Se desprende de todo. En la delegación te quedas con la titularidad, pero transfieres el ejercicio. En la vocación, tú eres el titular, no hay cambio de titular, pero lo ejercito yo. Es como la delegación, pero a la inversa, ¿no? Pero en la delegación de firma, ¿vale? El que firma por otro, porque está muy ocupado, ni decide, no hay cambio de titularidad ni de ejercicio. En la suplencia tampoco hay cambio de titularidad. Sigue siendo titular el delegado, lo que pasa es que no está, no hay cambio ni de titularidad ni de ejercicio, ¿vale? Sino de algún elemento. La encomienda de gestión. Bueno, la encomienda de gestión es quizá, de todas las técnicas que vamos a estudiar, la más complicada de todas las que hemos visto hasta ahora, ¿vale? Voy a ver si estoy fino, ¿vale? A ver si estoy fino y me entendéis. La encomienda de gestión es una técnica de atribución de competencias en la cual no hay ni traslado de titularidad ni de ejercicio. No se parece en nada a la desconcentración. Tampoco se parece a la delegación, porque no hay ni cambio de titular ni ejercicio. Solamente se parece mucho en cuanto a sus efectos a la delegación de firma y a la suplencia, porque solamente afecta a algún elemento del ejercicio. En la delegación de firma, en la rúbrica. En la suplencia, el carácter temporal. Y en la encomienda de gestión, ¿qué? Bueno, yo os voy a poner un ejemplo de estos chorras para que lo entendáis. La encomienda de gestión, a ver, solamente desde el punto de vista semántico, ¿no? Encomendar la gestión a alguien es encargarle de algo. Encárgate de esto. Vale. ¿En qué consiste? No sé, seguro si cuando erais niños os mandaba vuestra madre a comprar a la tienda, ¿no? Y os decía, oye, vete a la tienda y me traes Coca-Cola, 2 barras de pan y pasta gallo. Vale. ¿Quién era el titular de la competencia? ¿Quién era el titular de comprar? Tu madre, ¿no? Ella era el titular, es más, es la que te daba hasta el dinero. Era la que decidía.
no había traspaso de la titularidad. Del ejercicio, ¿quién decidía que había que comprar? Tu madre. Ella era la titular y era quien decidía qué comprar, ¿no? Que una de pan, una de gallo, una Coca-Cola. Es decir, tu madre no se desprendía ni de la titularidad ni del ejercicio. Lo que hacía era decirte, vete a comprar. Te estaba encomendando una actividad material. El llevar a cabo la actividad. No decides nada. Tú no decidías nada. Es más, igual no decidías ni el dinero que llevabas, porque sabía que costaba 200 pesetas o 2 euros y te daba el dinero justo. El dinero era de ella incluso. Tú simplemente eras un recadero. Bueno, pues eso se parece a la encomienda de gestión. En la encomienda de gestión, el órgano competente, por distintos motivos, decide lo que hay que hacer, pero no lo hace, lo encomienda a otro, encarga, ¿vale? Da un recado a alguien para que lo haga. Él decide cómo, cuándo, a qué tienda, a qué hora tienes que ir, qué quieres. Es simplemente, es una encomienda de gestión, un mandato, ¿no? Un recado. Vale. En la encomienda de gestión hay dos órganos. Está el encomendante y el encomendado, o encomendatario se le suele llamar también. Bueno, es un instrumento muy curioso, porque lo que permite es que un órgano que a lo mejor no tiene medios, que lo que no tiene es medios para llevar a cabo algo material, pues lo pueda llevar a cabo. Porque yo decido, pero como no tengo máquinas, lo haces tú. Tú eres el que gestionas, tú eres el que haces la actividad material, ¿vale? Eso es la encomienda de gestión. En la encomienda de gestión es una técnica, al final, es un mecanismo que permite compatibilizar la irrenunciabilidad de una competencia. La competencia es irrenunciable, ¿vale? Yo es que no puedo renunciar, pero es que no tengo. Me están mandando ustedes que haga un camino, es que yo no tengo máquinas para hacer caminos. Yo puedo decidir el camino, cómo hacerlo, por dónde va, pero no tengo maquinaria. No sé cómo hacerlo. No puedo. Vale, le encargo a usted. Permite compatibilizar que no se renuncie a la competencia con la carencia de medios materiales. Esa es la clave. El rasgo fundamental que permite distinguir la encomienda de gestión de la delegación es que en la delegación el delegado decide, toma la decisión, mientras que en la encomienda el encomendado no toma ninguna decisión. Es simplemente un ejecutor de la decisión de otro, ¿vale? Fijaros, en la delegación, el titular de la competencia, tu madre, te decía, mira, a partir de ahora vas a ir a comprar tú, pero compra lo que quieras. A mí, con tal de la comida, compra lo que quieras. Eso no es una encomienda de gestión, eso es una auténtica delegación. Lo que compres es como si lo hubiera comprado yo, pero tú decides qué comprar. Eso es la delegación, ¿no? Vale. En la encomienda de gestión no hay cesión de la titularidad, pero tampoco de los elementos sustantivos del ejercicio, solamente hay de los elementos materiales de gestión, encomienda de gestión, ¿vale? Aquí tenéis un resumen. Bueno, no, vamos a verlo despacio. Vamos a verlo poquito a poco todo el tema. En consecuencia, el encomendante es el responsable y dictará cuantos actos o resoluciones de carácter jurídico den soporte a la actividad. O sea, él te dice cuándo, a qué hora, con qué dinero, ¿vale? Es el que tiene que dar soporte. Tú no piensas, tú simplemente ejecutas. El encomendatario o encomendado solamente ejecuta, no decide, no piensa, ¿vale? Bueno, la encomienda de gestión siempre está vinculada a una causa. Para que pueda hablarse de encomienda de gestión, tiene que darse un motivo. Y es que el encomendante no dispone de medios propios para llevar a cabo la decisión que ha tomado. Carece de medios técnicos idóneos. La ley 40 dice que la causa fundamental de la encomienda es razones de eficacia
y la carencia de medios técnicos idóneos. Como no tiene medios, se lo tiene que encargar a alguien. ¿Cómo se formaliza la encomienda de gestión? Este encargo, ¿cómo se documenta? Bueno, pues dos cosas. La encomienda de gestión se puede producir entre administraciones públicas. Entre administraciones. Es decir, que una comunidad autónoma encomiende a un ayuntamiento que le haga algo. Porque el ayuntamiento tiene máquinas. Ya sé que es cosa mía, pero yo no tengo máquinas. ¿Vale? Entonces, cuando se produce la encomienda entre distintas administraciones públicas, de una comunidad a otra, de una comunidad a una diputación, de una diputación a otra, hay que firmar un documento de colaboración que se llama convenio, ¿vale? Se llama así. Las encomiendas de gestión entre administraciones públicas se materializan en convenios. Se llama así. Cuando se trata de una encomienda dentro de la misma administración, se formalizará. Dice, la encomienda deberá formalizarse en el instrumento que regule cada administración, bueno, como diga cada administración, y en su defecto por un acuerdo expreso de los órganos encomendante y encomendado. La ley obliga a publicar en el boletín oficial correspondiente el acuerdo de encomienda. El acuerdo tiene que ser público, que se sepa que esto lo va a hacer fulanito. Y en ese anuncio se tiene que indicar qué es lo que va a hacer, durante qué tiempo, con qué naturaleza de gestión, ¿vale? Es una encomienda. Lo único que dice la ley es que la encomienda no se puede hacer a favor de empresas privadas, porque eso sería no una encomienda, sino un contrato con un particular, ¿vale? Acordaros, la encomienda de gestión opera solamente entre administraciones públicas, la misma administración o fuera de la administración, pero nunca con empresas privadas, porque eso sería un contrato, y los contratos del sector público tienen su propia normativa, que no es la de la ley 40, hay una ley de contratos, ¿vale? ¿Qué más? Va, ¿cómo vienen los...? Bueno, una cuestión también, por si acaso. La ley dice que no se considera encomienda de gestión, no os confundáis, no es encomienda de gestión cuando la gestión ordinaria de servicio de una comunidad autónoma es atribuida a una diputación, a un cabildo o a un consejo. O sea, las encomiendas entre comunidad autónoma y diputaciones o equivalentes no entran dentro de la regulación de la ley 40, sino que se regulan por su propia normativa, están fuera de la ley 40, ¿vale? Aquí tenemos el artículo de la ley 40, donde se regulan las encomiendas, y dice: la realización de actividades, encomienda de gestión, de carácter material o técnico de la competencia de órganos administrativos o entidades de derecho público podrá ser encomendada, o sea, la realización puede ser encomendada a otros órganos o entidades de la misma o de distinta administración. ¿Veis? A particulares no. Siempre que entre sus competencias estén estas actividades, por razones de eficacia o cuando no se dispongan de medios idóneos. Las encomiendas de gestión no pueden tener por objeto prestaciones propias de los contratos del sector público. La encomienda de gestión no supone ceder titularidad, ni tampoco elementos de su ejercicio, sustantivos, siendo responsabilidad del encomendante tomar todas las decisiones que den soporte a la actividad material objeto de la encomienda. El encomendado tiene que tener todas las instrucciones, él no decide. La decisión es propia del encomendante. Otra cosa que les gusta mucho es esto, preguntar. En una encomienda, daros cuenta, en una encomienda la administración atribuye a otra que haga una tarea, y muchas veces para poder hacer esa tarea le cede datos de carácter personal, le cede datos, ¿no? Imaginaros que, bueno, un caso real, ¿no? Un caso real y curioso. Cuando se creó el SACIL, no disponía
de medios, de ordenadores, de personal, ni del programa necesario para hacer las nóminas de los médicos. Entonces, la Consejería de Sanidad lo que hizo fue decir, bueno, yo digo cuánto cobran los médicos, cuánto cobran cada guardia, tanto, cuándo hay que pagarles, en qué mes, en qué día, tanto. Yo decido cuánto vale cada hora de médico, pero como no tengo programa de nóminas, todas estas decisiones no las puedo ejecutar. Voy a encomendar a alguien que tenga funcionarios, programas de nómina, medios suficientes. Entonces el SACIL encomendó a la Consejería de Sanidad, que tenía sus propios funcionarios que hacían nóminas, su programa, que hicieran las nóminas de los médicos. Pero no le dejaba ningún cabo suelto a la consejería. El SACIL le decía, ¿cuánto cobra el médico? ¿Cuánto cobra la enfermera? ¿Cuánto cobran las guardias? ¿Cuánto uno el otro? No le daba todo el soporte. Pero claro, le tuvo que entregar los datos de carácter personal, ¿no? A fulanito con número de cuenta tal, esto. Bueno, pues en este caso, el encomendado, en este caso la consejería que hacía las nóminas, tenía la condición de encargado del tratamiento de los datos. Entonces, esto le gusta, en algún test lo he visto. En la encomienda de gestión, ¿quién es el encargado del tratamiento? Bueno, pues ¿quién trata los datos? ¿Quién los mueve? El encomendado, ¿no? La formalización de las encomiendas en Castilla y León. Bueno, en Castilla y León, en el Estado. Dice, cuando la encomienda de gestión se realice entre órganos o entidades de la misma administración, ¿vale? De una consejería a otra, de una consejería a un organismo autónomo, deberá formalizarse en los términos que establezca su propia normativa y, en su defecto, por acuerdo expreso entre las dos entidades. Ese acuerdo hay que publicarlo en el boletín que corresponda. Cuando se trata de una encomienda entre distintas administraciones, un convenio que se publicará en el boletín que corresponda. ¿Cómo se regula las encomiendas de gestión en nuestra normativa? En nuestra ley de gobierno. Es donde tenemos que prestar más cuidado. Bueno, pues de la siguiente manera. Dice, la realización de actividades de carácter material, técnico o de servicios de la competencia de un órgano o de una entidad podrá ser encomendada la ejecución, la gestión a órganos o entidades de la misma o de distinta administración, por razones de eficacia o cuando no se posean de medios idóneos. O sea, viene a decir, la Administración de Castilla y León puede encomendar a otra administración o a la misma que haga una gestión. La encomienda no supone cesión de la titularidad, no supone cesión de los elementos sustantivos para su ejercicio, porque sigue siendo responsabilidad del encomendante tomar todas las decisiones, porque el encomendado solamente ejecuta, solamente realiza, hace lo que tú le indicas. No hay ni cesión de titularidad ni cesión del ejercicio. Las encomiendas no pueden incluir prestaciones propias de los contratos. ¿Vale? En el caso de que sea una prestación propia de un contrato, estaríamos en presencia de un contrato y aplicaríamos la normativa de contratos o el artículo siguiente, que vamos a ver a continuación. Vale. La encomienda hemos visto que se puede producir dentro de la propia administración o hacia afuera, a otra administración. La encomienda de gestión, cuando se realice entre órganos de la misma consejería, imaginaros, la Consejería de Agricultura encomienda al Instituto Tecnológico Agrario que haga con sus máquinas los caminos de concentración parcelaria. La consejería ha decidido cómo se hace la concentración, por dónde van los caminos, pero no tiene medios, no tiene estacas, no tiene máquinas. Bueno, pues la Consejería de Agricultura encomienda a un órgano dependiente de sí misma una encomienda. Entonces, en este caso, la autorización la hace el titular, o sea, el consejero. Es el consejero el que aprueba esa encomienda. Cuando ya sale de las puertas de la consejería, el consejero de Agricultura tiene que encomendar algo, yo qué sé, al ente regional de la energía, o sale ya de la propia administración de Castilla y León, entonces lo autoriza la Junta.
Es decir, las encomiendas de gestión, ¿quién les autoriza? El consejero en el ámbito de su consejería y la Junta cuando trasciende de una consejería porque va a otra consejería o incluso a otra administración. Cuando la encomienda se produce entre distintas administraciones públicas, se firma un convenio entre la Administración de Castilla y León y la otra administración. Y en otro caso, cuando sean internas, bueno, pues un acto resolutorio. El documento de formalización de la encomienda tiene un contenido mínimo, hay que decir. En cualquier encomienda, dice nuestra legislación, hay que indicar qué es la actividad encomendada, realización de caminos. 2. La naturaleza, alcance y fundamento de la encomienda. Hacer los caminos, conservarlos durante un tiempo. El qué puede hacer. La duración temporal, ¿vale? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo se van a pagar los caminos? La financiación. Si usted se encárguese de hacer los caminos, que yo se los pago cuando los termine, o una parte al principio y otra al final. Y qué mecanismos de control se reserva el encomendante. Usted haga los caminos que yo cada mes voy a ver lo que ha hecho. Usted haga el camino que cada vez, no sé, ¿vale? El control que se reserva el encomendante. La encomienda hay que publicarla en el boletín oficial de Castilla y León. En la clase práctica buscaremos alguna, ¿vale? Alguna encomienda para que veáis, ¿vale? Cómo se hace. La encomienda de gestión, claro, estamos pensando en que sea la Administración de Castilla y León la que encomienda a otra administración. Pero ¿qué pasa cuando es otra comunidad la que nos encomienda a nosotros? Navarra, imaginaros. Navarra quiere encomendar a la comunidad de Castilla y León algo. Bueno, pues eso tiene que ser aceptado por la Junta de Castilla y León, esa encomienda, ¿vale? Siempre, porque traspasa los límites de la propia Administración de Castilla y León, ¿no? Y se haría mediante un convenio, ¿vale? Siempre que hay las relaciones entre administraciones públicas siempre se hacen por convenios, se llaman así, y se publica en el boletín oficial de Castilla y León. O sea, que Castilla y León puede ser encomendante o encomendada. Si es encomendada, la Junta, mediante convenio y en el boletín de Castilla y León. Mínimo, que luego si tiene que estar el de Navarra, pues eso ya es su movida, ¿no? Y, por último, vamos a hacer referencia al artículo 48 ter, que es encomiendas de gestión por la Administración de la Comunidad de Castilla y León de prestaciones reguladas en la normativa de contratación del sector público. Bueno, hemos visto cómo un límite a las encomiendas de gestión era que una encomienda de gestión no se puede hacer a favor de un particular. O sea, si una administración encarga a un particular que haga un camino, eso no es una encomienda de gestión, eso es un contrato de obras. Esto ya lo veremos, es un contrato administrativo, no es una encomienda. La encomienda es entre administraciones públicas. Entonces, si se da con un particular, hay que aplicar la normativa de contratos, no la de la Ley 40. Pero ¿qué ocurre? Que muchas veces una encomienda de gestión de una administración a otro órgano de la misma o a otra puede tener por objeto el contenido propio de un contrato. Consejería de Agricultura que encomienda al Instituto Tecnológico Agrario que le haga caminos. Al final, la administración, con esto hay un riesgo, y es que puede preferir encomendarlo a alguien afín a él, una entidad de su organización, administración institucional, en perjuicio de los contratistas privados. Y eso es un riesgo. Eso es un riesgo porque no se mueve tampoco el dinero, la economía, no hay publicidad. Si en vez de contratar a caminos, a empresas de obras, se los doy todos al ITACIL, al Instituto Tecnológico Agrario o una entidad de este tipo, no hay publicidad. O sea, cuando sale publicado en el boletín, encomienda a favor de tal. Entonces, estas encomiendas están vistas con mucho recelo, con muchos controles, ¿vale? Y para evitar abusos, ¿vale? Creo que os quede claro. No se puede realizar a favor de una empresa privada porque no es una encomienda.
y cuando se realiza a favor de una entidad interna propia, está sometido a ciertos límites, porque si se abusa mucho de este tipo de encomiendas, se está ignorando la normativa de contratos. Entonces, viene regulado, pues eso, con muchos controles. Dice, los órganos y entidades de la Comunidad de Castilla y León que tengan el carácter de poder adjudicador, esto ya lo estudiaremos, podrán ordenar, o sea, los órganos de la Administración de Castilla y León podrán ordenar a entidades instrumentales del sector público de la comunidad, o sea, la Administración General podrá encomendar a organismos autónomos, entidades públicas de derecho privado o empresas públicas aquellos trabajos y actuaciones que precisen. O sea, no tengo ni que salir al ámbito privado. Yo puedo hacerles encargos, los encargos que precisen. Bueno, primer límite. ¿Le puedo encargar cualquier cosa? No, dice la ley, no. Tiene que ser algo que forme parte de su objeto social, de su actividad. Si el Itacil se dedica a hacer obras rurales, infraestructuras rurales, no le mandes que te encuaderne el boletín, porque eso no forma parte esencial de su actividad, según sus estatutos, ¿no? Según sus normas, porque ahí huele mal, estás intentando eludir contratar con terceros. Entonces, primera norma. Tú puedes encargar a un ente instrumental que haga algo, pero ese algo tiene que ser propio de su actividad. Y dice que tiene que ser siempre que realicen parte esencial de su actividad en materias que constituyen competencias propias del objeto social o fundacional para la administración de la comunidad y se ejerza sobre ellas un control análogo, o sea, que sea una actividad controlada. En segundo lugar, la encomienda se formaliza mediante resolución dictada por el órgano o entidad encomendante. La encomienda, entonces, si la hace un consejero, adoptará la forma de orden. Si la hace un director general, adoptará la forma de resolución. La encomienda se formalizará mediante resolución dictada por el titular del órgano encomendante y tendrá que incluir esa orden, esa resolución. Antecedentes que procedan. Actuaciones que tiene que realizar el encomendado. O sea, ¿cuál es el objeto? Las condiciones de realización. El plazo que tiene para hacerlo. El tiempo que tiene para hacerlo. El importe. Se le paga, el precio. El precio y cómo se va a financiar. ¿Vale? Cuando el objeto de de esta encomienda supera 2 millones de euros, la encomienda tiene que ser autorizada por la Junta. O sea, por encima de un determinado importe, lo tiene que autorizar la Junta de Castilla y León. Se prevé también, dice, el órgano encomendante necesitará la autorización de la Junta cuando el importe del gasto de la encomienda, incluidas las prórrogas, sea igual o superior a 2 millones de euros. Vale. Dice, la entidad instrumental, por ejemplo, el que va a hacer los caminos, el Itacil, tiene derecho a que se le anticipe al principio una cantidad de dinero para poder llevar a cabo operaciones preparatorias, para por ejemplo, comprar el material. Este anticipo puede llegar hasta el 10% del total. Pero si te doy un anticipo, dice la ley, tendrás que asegurar el pago, tendrás que prestar una garantía. Oye, yo te he anticipado 200.000 euros para que compres cosas, pero me das una garantía, me firmas algo. Eso se produce salvo que el acreedor sea una entidad del sector público autonómico o la normativa establezca lo contrario. O sea que este anticipo se puede realizar, por ejemplo, imaginaros, a un instituto de Navarra, igual que el Itacil, bueno, pues el Instituto Tecnológico de Navarra. ¿Se puede hacer anticipo? Sí, pero aquí en este caso tiene que prestar garantía, mientras que el Itacil de Castilla y León no. ¿Qué más? Nada, dice que
que en la resolución donde se formalice la encomienda se notificará al órgano que la reciba. Bueno, claro, con el proyecto de lo que tiene que hacer y el programa de trabajos. Si le vas a mandar algo, tendrás que decirle cuánto cuesta, según proyecto, y cuándo lo tiene que hacer, lógico, ¿no? La entidad instrumental tiene que tener medios materiales y técnicos adecuados. O sea, tiene que tener, si yo le encargo hacer caminos, tiene que tener máquinas, tiene que tener palas, tiene que tener medios adecuados, porque si no estoy burlando la contratación con los particulares, ¿vale? Esto va ligado a lo del objeto social. Tiene que tener medios. Ahora bien, tiene que tener medios adecuados para poder llevar a cabo una parte significativa de la prestación, no toda. No es que yo no tengo tantos medios. Yo tengo lo que tengo, pero pues, esto es una movida. Yo no tengo máquinas que corten troncos para hacer los caminos. Dice, bueno, pero tienes lo fundamental. Sí, me faltan cosas. Bueno, pues en este caso dice, sí que te permito que contrates lo que te falte con terceros. Puedes llevar a cabo contrataciones. Pero estos contratos que lleves a cabo se tienen que ajustar a la legislación de contratos, que ya veremos en su momento. O sea, los contratos que realice la entidad instrumental con terceros también son contratos del sector público. Todo lo que se realice, todos los caminos, todo lo que se haga, pasa a ser titularidad de la Junta de Castilla y León, de la comunidad, vamos, ¿vale? El resultado, la obra. ¿Qué más? En ningún caso se pueden atribuir potestades públicas, funciones o facultades sujetas al derecho administrativo. Pues, por ejemplo, no se le puede reconocer pues, la facultad de ejecución forzosa, una potestad pública, hay unos límites. Vale. Cuando la que es encomendada es Castilla y León, lo que hemos visto antes, la encomienda de gestión que se realice a favor de órganos de Castilla y León requerirá la aceptación de la Junta y se formalizará como con un convenio entre administraciones públicas que será publicado en el Boletín de Castilla y León. Vale, pues esto es todo lo que tenemos que saber sobre las técnicas de atribución de competencias. Desconcentración, delegación, delegación de firma, suplencia, vocación, encomienda de gestión, ¿vale? Y para terminar con la última pregunta del tema, conflictos de atribuciones, decisiones sobre la competencia. En esta pregunta lo que estudiamos es cómo se soluciona un problema. Y es que sobre una determinada materia nadie quiere ser competente. Ningún órgano de Castilla y León quiere ser competente. O sobre una determinada materia todos quieren decidir. ¿Qué ocurre cuando hay conflictos sobre la competencia? Cuando hay una lucha porque todos quieren o no quieren ninguno. Entonces, los conflictos, bueno, os cuento. Se habla de conflicto de competencia y no de conflicto de jurisdicción, ¿vale? Los diversos métodos o procesos ideados para resolver a qué órgano administrativo debe conocer un procedimiento se denominan cuestiones de competencia, se llaman así, no conflictos, ¿vale? Se llaman cuestiones de competencia. En el derecho administrativo son cuestiones de competencia, no conflictos de competencia ni conflictos de jurisdicción. Tienen ese nombre en concreto, los conflictos de atribuciones o conflictos de competencia. Los conflictos pueden ser positivos o negativos. Estamos ante un conflicto positivo cuando todos los órganos, dos consejerías quieren resolver sobre un asunto. Oye, aquí solamente una. Ya, pero es que yo también tengo. En segundo lugar, pueden ser conflictos negativos. No, esto es cosa mía. Pues mía tampoco. Ninguno quiere conocer. Los mecanismos para resolver este problema son dos. La llamada declinatoria y la llamada inhibitoria. Se llaman así, ¿vale? Entonces, imaginaros que vosotros presentáis una cosa, un asunto a la Junta y ningún órgano quiere hacerse cargo de él. Esto no es mío, esto no es cosa mía. Esto será de medio ambiente, será de agricultura. Nadie se quiere hacer cargo. Y no está claro. O al revés, presentas algo, esto es mío. Vale, pues ¿cómo se resuelven esta cuestión de competencia? Bueno, pues se resuelven mediante la inhibitoria y la declinatoria. Vamos a verlo. Bueno, los nombres son fáciles, declinatoria e inhibitoria. Nos van a dar pauta para entenderlo bien. La declinatoria.
La declinatoria consiste en lo siguiente. El interesado presenta un asunto, presenta una solicitud y la dirige a la consejería A, ¿vale? Pero se da cuenta de que está conociendo de ella la consejería B. Dice, hombre, yo creo que es A, porque está conociendo B, no estoy de acuerdo. Bueno, pues el interesado puede dirigirse a la consejería que está conociendo para que decline la competencia, para que la deje caer, para que no se encargue. El interesado puede decir, oye, ¿tú qué haces conociendo de lo mío? Te insto a declinatoria, ¿no? Para que, oye, manifiéstate si eres competente o no, que yo creo que no. Eso sería la declinatoria. En la inhibitoria, lo que haces es dirigirte al órgano que tú crees que tiene que conocer. Le dice, oye, mira, que yo presenté esto, está conociendo pero creo que eres tú. Requiérele al otro para que se inhiba, para que deje de conocer. O sea, el interesado se puede dirigir a cualquiera de los dos, con declinatoria o con inhibitoria. Si se dirige al que está conociendo, pero que él entiende que no tiene que conocer, le presenta una declinatoria. Declinatoria, declinar es caer, deja caer la competencia que no es tuya. O inhibitoria, oye, no seas pardillo, que usted está conociendo una cosa tuya, requiérele para que se inhiba, dile que pare. Vale, eso es la técnica, son acciones que existen hace mucho tiempo. Ahora la regulación está reconocida en el artículo 14, ¿vale? Esto es para que lo entendáis. En el artículo 14, ¿qué se dice? Dice, el órgano competente, el órgano administrativo que se estime incompetente para la resolución de un asunto, esto no es cosa mía, llega el consejero y dice, esto no es cosa mía, esto tiene que ser de medio ambiente. ¿Qué tiene que hacer? Tiene que remitir las actuaciones al órgano que considere competente y se lo pone en conocimiento del interesado. Bueno, muchas veces ocurre, ¿no? Imaginaos que llega a la Consejería de Agricultura una petición de licencia de pesca o para establecer un coto. No, esto no es mío, esto es de medio ambiente. ¿Qué tiene que hacer la agricultura? Lo lógico, ¿no? Tiene que coger y notificárselo a medio ambiente, oye, mira, que ha llegado esto que es tuyo, y al interesado decirle, oye, esto que usted me mandó a mí, que puso que para agricultura, que sepa usted que va a medio ambiente. Lógico, ¿no? El órgano que considere que es incompetente para resolver un asunto remite directamente las actuaciones al competente, directamente, sin intermediarios. No tiene que ir o volver, bajar, no, de tú a tú, ¿vale? Directamente al que considere competente, debiendo notificar esta circunstancia al interesado. Oye, tu papel está allí, lo acabo de mandar. ¿Qué puede ocurrir? Puede ocurrir que el interesado diga, ¿cómo? Esto no está bien. El interesado, que sea parte del procedimiento, puede dirigirse al órgano que se encuentre conociendo de un asunto, oye, pero ¿tú qué haces con esto? Esto no es tuyo, para que decline su competencia y lo remita al órgano competente. O sea, el interesado puede dirigirse al que está conociendo y decirle, eso no es tuyo, es de ese. O también puede dirigirse al órgano que estime competente, pero que no está conociendo y decirle, oye, dile a ese que te mande los papeles, requiérele que pare y te mande el asunto a ti, que es cosa tuya. ¿Vale? Eso es cómo se resuelven los conflictos. Y luego, pregunta top. Esta cae un año sí, uno también. Es una de las top. ¿Vale? ¿Cuándo no se pueden producir conflictos de atribuciones? La ley no permite conflictos de atribuciones entre órganos relacionados jerárquicamente. O sea, no se puede plantear un conflicto de competencia entre un director general y su consejero. No, aquí no hay conflicto alguno. Aquí el competente es el consejero, que es el superior. No se puede plantear un conflicto de competencia ante un órgano superior. Está prohibido. Los conflictos de atribuciones solo podrán suscitarse entre órganos de una misma administración no relacionados jerárquicamente. Y solo se pueden plantear respecto de asuntos que estén vivos. Porque en un asunto que ya está resuelto no hay conflicto alguno. En los que no haya
finalizado el procedimiento. Esto les encanta preguntarlos. Requisitos para que se pueda plantear un conflicto de atribuciones. A. Que se produzca entre órganos jerárquicamente dependientes. No. Un conflicto de atribuciones nunca se puede producir en la línea jerárquica. Será de igual a igual, pero no al superior. Y nunca sobre un asunto ya terminado. El conflicto de atribuciones tiene razón de ser porque la cuestión todavía no está resuelta. Esto puede parecer una cosa muy teórica, pero la realidad no deja de sorprendernos y muchas veces se plantea. Yo recuerdo hace unos años cuando el tema de la recolección de setas es un tema que en algunas provincias como en Soria, y sabéis que yo estoy en Soria, plantea es una fuente de ingresos importante y se manejan muchas toneladas de setas. Y recuerdo que se planteó un problema en relación con el control de las setas que se vendían en los restaurantes. El recolector las cogía un día, las llevaba al bar y claro, eso entraba allí sin ningún tipo de control y se ponían en la mesa de los comensales un producto sin ningún tipo de trazabilidad, de control. Entonces la administración se planteó, oye, ¿quién tiene que controlar esto? Y se planteó, y decía Agricultura, esto es de medio ambiente, porque las setas son un producto espontáneo que nace, nadie lo siembra, ¿no? Nadie lo siembra, es un producto que eso sale en los montes, eso es cosa de medio ambiente. Medio ambiente decía, no, esto no es cosa mía, eso es cosa de sanidad, porque saldrá en el monte, pero está en el bar. Y decía, y en todo caso esto es la de agricultura, pues eso es un cultivo espontáneo, la gente lo cuida, lo coge. Entonces nadie quería saber nada de eso. Se planteó quién era competente para controlar esto, para controlar la puesta en el mercado, ¿vale? O sea que esto se plantea todos los días, todos los días, se plantean dudas. Bueno, pues en ese caso, claro, ninguno puede hacer dejación de las competencias, porque la competencia es irrenunciable, pero no estaba claro. Entonces todos querían o ninguno quería ser competente. El interesado, pues decía, a mí me da igual, díganme quién. Si quería que fuera medio ambiente diría, oye, inhibitoria o declinatoria, vale, deja de conocer que conozca medio ambiente, o medio ambiente, ¿qué haces que no conoce? Que está conociendo en agricultura, y esto es una cosa tuya. O sea, que se puede plantear, ¿vale? No es una cuestión de ciencia ficción. Bueno, pues con esto terminamos el tema. Un tema ya más chulo, más de derecho, más de pensar ya jurídicamente. Vale. En la clase práctica haremos unos esquemas, ¿vale? Y buscaremos ejemplos para que veáis cómo se materializa todo esto en la práctica. La delegación de firma, la suplencia, con ejemplos que veáis que esto se aplica. Pero yo os aconsejo que cuando vayáis estudiando, pues pongáis delegación de firma, publicación, sí. Indicarlo en la resolución que actúa por delegación, sí. Encomienda de gestión, publicación, delegación de firma, publicación, no. Indicarlo, sí. Una especie de cuadrante con los requisitos, porque esto, alguna pregunta sí que va a caer, esto es muy importante ya. Esto es derecho administrativo puro y duro. Bueno, pues con esto lo dejamos. Nos vemos. Un saludo.